espacio, queridos líderes. No quiero ser solo yo la que haga esta reunión. Me encanta cuando la gente participa y en estos espacios no cierro los micrófonos a menos que tenga que hacerlo, ya sea porque hay un ruido externo que me obstruye, ya sea porque nos quieran dar serenata o algo así. Vamos a ver cuál es el microfonito que nos está dando como serenatas bonitas. Vamos a ver. Me encanta esto. ¿Cuándo? Ok, perfecto. Vamos a silenciarlos por ahora. Les prometo que cuando sea la oportunidad de hablar, yo misma se los libero, por supuesto que sí. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, queridos líderes. Bienvenidos. Mi nombre es Patricia Bonilla Ríos. Los saludo desde Guadalajara, aunque soy de Colombia orgullosamente. Hoy se está realizando un evento espectacular en mi tierra, Florencia, Caquetá. Bienvenidos. No vamos a hablar de mí, vamos a hablar de lo que sustenta y respaldan las acciones de Well Ocean y Unión Capital. Importantísimo tener muy, pero muy presente, antes de dar cualquier paso, antes de empezar a hacer cualquier cosa, antes de ejecutar cualquier tipo de acción. Si tú no sabes, si tú no conoces la compañía a la que perteneces o las compañías con las que trabajas, no estás haciendo absolutamente nada. Lo primero que definitivamente hay que aprender a entender, ¿sí?, es que necesitamos conocer acerca de las empresas que desde ese mismo momento en el que le dimos un sí a esta oportunidad extraordinaria de negocio, entran a ser parte de nuestras vidas. Hay dos compañías aliadas. Esta historia tú la tienes que conocer, de comienzo a fin. Tienes que conocer, no precisamente para que todo el tiempo le estés echando el cuento, como decimos nosotros, a todas las personas con las que tú dialogas, pero sí porque en algún momento vas a tener que compartir la historia real, la verdadera. Hay dos compañías que se ven en la obligación, en el deber de establecer una alianza estratégica precisamente para cumplir con la visión y con la misión que dos personas que en un momento determinado se encuentran, se ponen de acuerdo. Estas compañías aliadas, la primera es Well Ocean, y es muy importante entender quiénes somos desde la compañía, quiénes somos como compañía. Y se empieza a definir como una multinacional fundada en el año 2020. Les voy a pedir encarecidamente el favor que me cierren los micrófonos, ¿vale? Gracias. Con operación principal en Inglaterra, Estados Unidos, Bolivia y México, pero haciendo presencia en más de 12 países. Y esta compañía Ciencia Cierta se dedica ¿a qué? A conectar personas con la información y herramientas que le permitan crecer profesional y empresarialmente. ¿Qué hace esta empresa? Conecta personas. ¿A qué se dedica esta empresa? A conectar personas. ¿Cuál es la razón de ser de esta empresa? Conectar personas. No hay nada más que decir ahí. ¿Para qué? Para incurrir en el proceso de formación que cada una obligatoriamente debe vivir. Llámese financiero, llámese personal, llámese profesional, llámese espiritual o todos en conjunto. Pero eso es lo que básicamente hace Well Ocean. Unión Capital, fondo de inversión de capital mixto con respaldo y presencia en Europa, Norteamérica y Colombia. Cubrimos operaciones globales para clientes de banca y o comercio internacional. Entonces, ¿qué es Unión Capital? Un fondo de inversión. ¿Y qué es un fondo de inversión? Ya lo vamos a ver. Entonces, empecemos por entender claramente que sí o sí yo tengo que entender que hay dos compañías en una alianza y aquí me quiero detener un momento. Sucede y pasa que de alguna manera todos hemos sido víctimas, pero también victimarios.
No querramos parecer como los angelitos siempre, como los engañados. En algún momento hicimos parte de modelos de negocios no formales, no me gusta esa palabra, pero la voy a utilizar, fraudulentas, que se ocupaban de asaltar la buena fe de la gente. Las más conocidas como plataformas de inversión, que trabajan bajo un modelo bien simpático, que es el sistema Ponzi. ¿Qué significa un sistema Ponzi? Un modelo de negocio a través del cual se capta dinero sin ningún tipo de normativa, ni legalidad, ni nada que se le parezca, y no entrega absolutamente nada a cambio. Hay mucha gente que se asusta con el término piramidal. Cada vez que se le hace una propuesta de este modelo de empresas, inmediatamente lo asocian con una pirámide. Hoy tienes que entender una cosa, querido líder. El problema no es que sea una pirámide. El problema estaría en que fuera un sistema Ponzi y es lo que vamos a empezar a entender. ¿Por qué el problema no es que sea una pirámide? Porque si te asustan las pirámides, tienes que salirte de esta compañía. Tienes que dejar de hacer parte de tu familia. Si eres empleado, tienes que retirarte de la empresa. Si eres evangélico, tienes que apartarte de la iglesia. Si eres católico, igualmente salirte de la iglesia, ya no volver a una Eucaristía ni tampoco a congregarte. Ya no puedes volver a ser parte de nada ni de nadie. ¿Qué significa esto? Que tenés que volverte ermitaño si no te gustan las pirámides. ¿Por qué? Porque las pirámides, de las pirámides hacemos parte absolutamente todos. En la familia, en la empresa, en la iglesia, en donde quiera que estemos, absolutamente todo se rige bajo una estructura en forma de pirámide. Y pirámide en nada tiene que ver con que el de arriba gane más que el de abajo. La pirámide es simplemente una estructura organizacional en donde juega ese papel de fraude, de estafa, en la palabra Ponzi. Ok, ¿por qué es importante establecer diferencias? Porque necesitamos conocer realmente qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los argumentos que vamos a utilizar a la hora de proteger ese negocio del cual hacemos parte. Conceptos básicos que tienes que aprender a tener muy presente. ¿Qué significa estar legal y qué significa estar regulado? Estar legal hace referencia estrictamente a un país o a una nación. Yo, Patricia Bonilla, nací en Colombia, directamente en Florencia, Caquetá, y soy legal en mi país desde el mismo momento en el que doy mi primer llanto y mis padres toman la decisión de dirigirse a un registro civil y, valga la redundancia, registrarme. ¿Ok? Desde ahí soy legal en mi país. ¿Sigo siendo Marta Patricia Bonilla Ríos en cualquier país a donde yo me dirija? Sí. En cualquier lugar, en cualquier parte a donde yo me dirija, voy a seguir siendo Marta Patricia Bonilla Ríos, pero no voy a ser legal en todas las partes, solamente en mi país. Sin embargo, hay una normativa que regula el movimiento internacional y ya lo vamos a conocer. Estar legal, que significa que está establecido por la ley o está conforme con ella. La ley de mi país indica que yo soy Marta Patricia Bonilla Ríos y para poder acreditarlo me otorgan un documento de identificación que se conoce con el nombre en Colombia cédula, en Bolivia o en Perú DNI, en México INE, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es estar legal. Ahora veamos qué significa estar regulado. La regulación es la acción y el efecto de regular, es decir, ajustar o poner en orden algo, regular el funcionamiento de un sistema, es decir, determinar normas. La norma no es sinónimo de ley. Dentro de una ley pueden existir normas. El término suele utilizarse como sinónimo de normativa. La regulación, por lo tanto, consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un
determinado ámbito. Esto hace referencia a la nación internamente o a lo mundial cuando se hace referencia a lo externo. Yo soy legal en mi país con mi documento de identidad, pero soy ilegal en otro país hasta que el otro país me otorgue el derecho de declararme residente o de declararme turista o de declararme con cualquier calificativo, con cualquier adjetivo que el país en cuestión considere prudente. Si yo me hubiese venido de Colombia a México con mi cédula, que es mi documento de identidad en Colombia, ¿me hubieran dejado entrar en México? Es la pregunta del millón. ¿Quién me responde? Así, rapidito por el chat. ¿Me hubieran dejado entrar con mi cédula a México? No. No, no me dejan. ¿Por qué? Porque ese documento es legal en mi país. ¿Cuál es el documento que inmediatamente yo tengo que sacar para poder moverme a nivel internacional y que sea reconocida como una ciudadana colombiana? Bien puede ser el pasaporte o bien puede ser la visa. Son los únicos dos documentos que realmente acreditan la validez de permanencia en un país. Vamos a cerrar nuevamente los micrófonos, queridos líderes. ¿Por qué? No, casi no. ¿Y eso? ¿Por qué? Vamos a ver por acá, qué bonito, me encanta escucharlos, pero más me encanta que me escuchen ahora. Vale, ok, vamos hacia adelante. Teniendo en cuenta esa terminología o esos conceptos que acabamos de entender, hay unos términos que se pueden utilizar a la hora de referirnos a las dos compañías. Nosotros, dentro de la historia bonita que quiero que usted hoy se grabe y que salga de esta sala diciendo, ya entendí por qué hay dos empresas. Ya entendí por qué trabajamos de la forma como trabajamos. Ya logré comprender por qué por este lado me hablan de una cosa y por este otro lado me hablan de la otra. La historia es muy sencilla. Cuando Juan Camilo Becerra quiso crear o proponer o sugerirle a una comunidad entera un modelo de negocio asociado a las inversiones, pero que también tuviera que ver con las redes de mercadeo, se encontró con una pared, se encontró con un obstáculo, se encontró con barreras impresionantes. ¿Por qué? Porque cuando tocó las puertas de los fondos de inversión, a la hora de proponer desarrollar un modelo de negocio a través del cual se pudieran promover los portafolios de servicio con el modelo del multinivel, los fondos de inversión le dijeron, no se puede. Es totalmente ilegal. Si nosotros como fondo de inversión directamente le entregamos a la comunidad los portafolios de servicio con la figura comercial de multinivel o mercadeo en red, estamos desarrollando un sistema Ponzi. Es decir, estamos intercambiando dinero por dinero. No hay un producto de por medio. Eso es lo que significa un sistema Ponzi. No podemos hacerlo porque no podemos comercializar los portafolios. Fue la primera barrera con la que se encontró Juan Camilo Becerra. Y la segunda, una un poquito más delicada todavía. Sucede y pasa que el fondo de inversión inicialmente es privado. Segundo, los montos de capital que sugiere un fondo de inversión son muy altos, de 200, 250 mil, 500 mil dólares hacia arriba. ¿Qué persona en condiciones normales y tradicionales cuenta con un capital tan alto para desarrollar un negocio con la figura de multinivel? Yo diría que los contamos con los dedos de la mano y nos sobran dedos. Esos dos obstáculos recibió Juan Camilo. Sin embargo, cuando se sienta, cuando a ciencia cierta Carlos Andrés Botero, que es el presidente, el director operativo de Cap Capital, dentro del holding como tal, y empiezan a dialogar, muy seguramente se han reunido los jurídicos, y empiezan a indagar sobre la forma, porque la figura era interesante, encontraron una solución alternativa
Y fue justamente esa, establecer una alianza estratégica entre las dos compañías. Unión Capital seguía siendo un fondo de inversión, cambiaba la presentación de los portafolios, dejaba de ser privado para convertirse en público y empezaba a recibir capitales de inversión pequeños, mínimo de $500 hacia arriba según el portafolio. Pero a Unión Capital o a Cap Capital le gustaba la idea de promover masivamente estos portafolios, pero ellos no lo podían hacer, porque no podían infringir la norma que la ley dictaba desde el lugar en donde se había constituido. Entonces es cuando nace Unión Capital y toman la decisión de tercerizar los servicios. ¿Qué significa tercerizar los servicios? Entregarle el poder a un tercero para hacer lo que en condiciones normales ellos hacen. Y para entenderlo más claramente, aquí en la sala hay varias mujeres y hay varios caballeros. Me imagino que tienen mucho que ver con las funciones de los hogares. Si nosotras, las mujeres, queremos contratar a una empleada doméstica, pero no conocemos a nadie responsable, honesto, correcto, íntegro, y le preguntamos a nuestras amigas y ya nadie nos refiere, en aras de liberarnos de ciertas cargas de responsabilidad, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos una agencia de empleo. Y a esa agencia de empleo le decimos, necesito una empleada doméstica con estas y estas características. Y yo contrato a la agencia. La agencia inmediatamente me manda opciones alternativas de empleada y yo me quedo con la que más satisface la expectativa que yo tengo, las necesidades. Pero es la agencia la responsable, es la agencia la que le paga, es la agencia la que le afilia al seguro, la que le responde por la pensión, por las prestaciones sociales, etcétera. ¿Yo a quién le pago? ¿Qué campeón? En ese mismo orden de ideas y con ese mismo criterio, sí, y con ese mismo criterio es que se maneja el concepto de tercerización. Y realmente Cap Capital, ¿qué hace? Crea una subempresa con el nombre de Unión Capital. Y ahí es cuando a través de Unión Capital se le otorgan los derechos a Juan Camilo, a quien le dicen, debes crear una compañía a través de la cual tú desarrolles tu negocio de multinivel sin problema. Vos sabrás cómo lo manejas, con qué parámetros, cómo pagas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Te vamos a entregar los derechos para tercerizar, los derechos para promover, para promocionar los portafolios que nosotros entregamos. Eso fue lo que hizo Unión Capital con Well-Ocean. Entonces, hay algo bien interesante para tener muy presente. Los términos que se utilizan a la hora de referirnos a estas dos compañías. Si se dieron cuenta, en la página de atrás puse tal cual se presenta la compañía. Vamos a ver qué es lo correcto. Si yo soy de alguna manera que no lo soy, quiero dejar esto claro, a mí Well-Ocean no me contrata como empleado, pero sí me contrata por unos honorarios profesionales, por prestación de servicios, labor ejecutada, labor pagada. Entonces, sencilla y llanamente, ¿de quién dependería yo? De Well-Ocean. ¿Quién es la empresa con la que yo tengo un vínculo directo? Con Well-Ocean. ¿Tengo algún vínculo directo, comercial, algún tipo de relación de vínculo comercial con Unión Capital? La respuesta es no. Absolutamente la respuesta es negativa. A la hora de presentar a Well-Ocean, a la hora de referirme a Well-Ocean, yo sí puedo decir, somos una compañía que conecta personas, forma, instruye, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de referirme a Unión Capital, yo no puedo decir somos, porque yo no hago parte de Unión Capital. Unión Capital es el fondo, ¿sí?, de inversión a donde se depositan los dineros, las inversiones. ¿De quiénes? De los inversionistas. ¿De quiénes? De las personas que yo refiero. ¿De quiénes?
de mis ingresos, de mis fondos, etcétera. Pero yo no hago parte de Unión Capital en calidad ni de asesor y mucho menos. Donde yo diga somos, haciendo referencia a Unión Capital, inmediatamente alguien puede llegar y decir, muéstreme su licencia como consultor financiero. Y si tú no eres un consultor financiero certificado, te puedes ir para la cárcel. ¿Por qué? Por suplantación. Entonces, a la hora de hacer referencia a Unión Capital, no podemos decir somos una compañía que se optata o somos un fondo de inversión, porque nosotros no somos un fondo de inversión. Nosotros conectamos a la gente con el fondo de inversiones. Pero a la hora de referirnos a Well Ocean, sí somos una compañía que. Ahora, también podemos decir, somos la única compañía, porque todavía no está la segunda ni la tercera, van a llegar. Ya quieren copiar e imitar el modelo que inteligentemente se cranearon entre Juan Camilo y Carlos Andrés. Pero por ahora, somos la única compañía autorizada para promover los portafolios de servicio que entrega Unión Capital. Ahí sí podemos decir somos. Pero de Unión Capital tenemos que decir, es un fondo de inversión que administra el capital de los inversionistas que yo refiero o que nosotros referimos. Entonces, siempre a la hora de hablar de Well Ocean, debemos hacer referencia ¿a qué? A una primera persona. A la hora de hablar de Unión Capital, debemos hablar siempre en tercera persona porque nosotros no tenemos vínculo directo con Unión Capital. Ok, si hacemos referencia a los dos, ya en términos legales, vamos a entender claramente lo siguiente. ¿Cuándo se es legal y cuándo se está regulado? Que no es lo mismo. Ser legal hasta regulado. Yo soy legal de Colombia hasta que México me entregue un poder, un escrito, un documento a través del cual o le ponga en mi pasaporte un sello que diga es residente, tiene permiso, tiene visa de estudiantil, tiene visa de trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, yo no soy legal en México, pero puedo circular con un documento regulado a nivel internacional que se llama pasaporte. En el pasaporte me dicen claramente si mi permanencia es por 180 días, si soy turista. Si es por 1, 2, 5, 10 años, si soy residente o si tengo visa de trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, debemos aprender a entender que ser legal no es lo mismo que estar regulado. ¿Cuándo soy legal? O Well Ocean, en donde se comporta como una empresa legal, legalmente constituida. Es legal en Inglaterra. ¿Por qué? Porque allá la registraron. Allá nació en el 2020 Well Ocean. También es legal en Bolivia, porque allá fue registrada. Levantaron estatutos, un acta jurídica a través de la cual se certifica de que tiene personería jurídica en el país. Es legal en México porque acaban de salir los documentos a través de los cuales con una escritura pública se certifica que ya tiene sede, que ya está oficialmente autenticada en este país. ¿Bajo qué? Bajo las leyes locales. Ser legal no tiene nada que ver con la normativa internacional, tiene que ver estrictamente con la normativa interna. Well Ocean está regulado bajo la normativa internacional que se imparte desde ¿dónde? El Reino Unido. Desde allá hay una normativa internacional que le da el derecho de abrir filiales en tantos países como las quiera abrir, en tantos países como desee aperturar sedes físicas o registrarse con personería jurídica. Para terminar de convertirse en algo legal, tiene que haber una normativa que regule, y en este caso, esa normativa se le atribuye al concepto de permiso internacional para abrir sedes físicas en todos los países o en todas las ciudades donde lo quiera hacer. Entonces, que quede claro, legal de Inglaterra porque allá nace,
Se convierte en legal en Bolivia porque la registran jurídicamente y en México porque también la registran jurídicamente. Pero la regulación es internacional. Desde Inglaterra viene la normativa y el permiso para abrir una oficina en cualquier lugar del mundo. Unión Capital, ¿en dónde es legal? En Europa, en Estados Unidos, en Colombia, bajo las leyes locales. Si vamos a Colombia y alguien nos pregunta, ¿Unión Capital es legal en Colombia? Por supuesto que es legal. ¿Por qué? Porque tiene registro de Cámara de Comercio, porque tiene el NID, porque tiene el RUT, porque tiene el vínculo con la Superintendencia de Sociedades, que es la que vigila, que ya vamos a entender qué significa vigilar y qué significa regular, porque ahí también hay una diferencia interesante. Entonces, Unión Capital es legal ¿en dónde? En Europa, en Estados Unidos y en Colombia bajo las leyes locales. Unión Capital, a su vez, está regulado bajo la normativa internacional que se imparte desde el Reino Unido, que es quien le brinda el derecho de abrir sedes en cualquier otro país, al igual que pasa con WellOcean y en Estados Unidos, porque también viene una normativa internacional americana que autoriza justamente bajo sus parámetros como entidad financiera poder abarcar los mercados financieros internacionales. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta antes de avanzar? Quiero que si consideran que tienen alguna inquietud o alguna pregunta, algo para aportar, no permitan que avance, solamente escriban. Esa parte me encantó, Pati, lo que me dice, aparte de la legalidad de la compañía, por ejemplo, WellOcean, de cómo puede afiliar, registrar o aperturar filial comercial en cada país, porque en realidad esa parte no la dominaba 100%, pero ahora ya me queda totalmente claro cómo funciona. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Quién me habló, Genaro? Sí, Genaro, acá Panamá, correcto. Okay. Vamos a, como no estoy viendo los participantes, entonces ahora juego con el oído. Ok, Patricia, perfecto, Genaro, gracias por el aporte. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, Patricia, buenas noches. Buenas noches. Gerardo Aparicio de Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Gerardo Aparicio? Tuvimos la oportunidad de verlos ahí en la convención. Qué bueno, excelente la información que nos está brindando. Y esto es vital para tener muy claro y tener los conceptos muy definidos. De manera que muy profesional su presentación. Gracias, Gerardo, muy amable. Seguimos avanzando para seguir enriqueciéndonos. Ahora, claro. ¿Qué sucede con la legalidad? Devolvámonos acá. ¿Qué sucede con la legalidad? Cuando hay una compañía que es legal en un país, hay entes gubernamentales o empresas públicas que vigilan el comportamiento de esa empresa creada y están al pendiente de que en la medida de las posibilidades hagan las cosas correctas. Hay otras que no solamente vigilan, sino que también castigan. Como por ejemplo, si WellOcean si Unión Capital, que está legalmente establecida en Colombia, no paga impuestos ante la DIAN, pues la DIAN, ¿sí?, la vigila en todo su sistema operativo, pero también la castiga. Y hay entes como las supersociedades que vigilan, pero no castigan. Tiene que ejercer una conducta ante un juez para que sea el juez el que determine qué le puede suceder a una empresa que está infringiendo la ley. Entonces, entender claramente ese concepto también es muy importante. ¿Cuáles son los entes que regulan? Acá lo estamos viendo. Superintendencia de Sociedades, cuya función es que ejercer, de acuerdo a la ley, una inspección, una vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, sucursales de sociedad extranjera, empresas unipersonales y cualquier otra que determine la ley. Las supersociedades vigilan todas las empresas que se constituyan, ya sea como principales o ya sea como sucursales. ¿Está pendiente de qué?
de que esta empresa haga lo que tiene que hacer. ¿Ok? Pero hay entidades que regulan, aparte de vigilar, como por ejemplo, a Unión Capital lo regula y lo vigila la FSC. La FSC es una entidad financiera que otorga un permiso de funcionamiento. Las supersociedades no autoriza que tú abras una empresa. Solamente quien te autoriza es la Cámara de Comercio. Te pone el sello y te da el visto bueno. Y debes reportar por sistema ante las supersociedades que la empresa le quedó legalmente constituida. ¿Okay? Pero la FSC, yo les hacía a ustedes un comentario. Vamos a volver a pagar. A mí me encanta, que les encanta a ustedes jugar. A mí también me encanta jugar. Ok. Y no hay nada más rico que decirle a la gente, cállate la boca cuando yo estoy hablando. Mentiras. Ok. Vamos a avanzar por acá. La FSC, entidad financiera que otorga un permiso. Yo en la capacitación que daba en Bogotá, les decía lo siguiente. ¿Quién de ustedes se ha puesto a pensar, se ha hecho la siguiente pregunta? ¿Qué tuvo que hacer Juan Camilo para poder recibir el permiso de Unión Capital como fondo de inversión para poder promover con toda la gente que iba a llegar a su compañía con el modelo multinivel los portafolios de servicio? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta? Pero repitamos la pregunta, ¿qué creen ustedes que tuvo que hacer Juan Camilo? Lo mismo que hacemos en Colombia a la hora de registrar una SAC, pagarle a un abogado y decirle, a ver, yo voy a crear una fábrica de zapatos, entonces, por favor, dentro del objeto social principal, escríbame esto, dentro del objeto social secundario, escríbame esto y le pago, y entonces me voy a la Cámara de Comercio y la registro, y a los 2, 3, 4 días me entregan el certificado de la Cámara de Comercio, después me entregan el NID, el RUD, etcétera. No, señores. Eso pasa con una SAC, que solamente se registra ante la Cámara de Comercio y avanza, y yo puedo abrir cuantas sedes se me antoje, pero no tengo que presentar mi hoja de vida. Juan Camilo no tiene que presentar su hoja de vida, ¿sí? A la hora de abrir Well Ocean en Bolivia, en México, en Colombia, en donde quiera que sea, en Perú, en Chile, en Argentina, a Juan Camilo no lo investigaron. A Juan Camilo ni siquiera le preguntaron a qué se dedicaba. Él solamente dijo, quiero crear Well Ocean, punto. ¿Cómo quedó en Colombia? ¿Cómo quedó en México? ¿Cómo quedó en Bolivia? Como una empresa legalmente constituida. En Colombia ante la Cámara de Comercio. En México ante Hacienda. Pare de contar. Unión Capital es muy diferente. ¿Qué tuvo que hacer Juan Camilo para que Unión Capital le permitiera, le diera, le otorgara el permiso para poder promover sus portafolios? A ver, señor, venga para acá. ¿Usted quiere trabajar con nosotros? Tráigame su hoja de vida. Su currículum, su grupo sanguíneo. ¿Usted a qué se dedica? Referencias comerciales, referencias bancarias, referencias personales. ¿Quién lo conoce? ¿Cuánto capital tiene? ¿Cuáles son sus activos? ¿Con qué va a respaldar en caso tal de que algo pase? Con la gente que está confiando en usted para colocar el dinero en nosotros, le dice Unión Capital. Entonces, Juan Camilo tiene que rascarse la cabeza e inmediatamente empezar a pensar qué hacer y cuál es el camino correcto. Abogados, contadores, amigos, familia, necesito esto. Necesito la hoja de vida, el currículum, las referencias bancarias, las referencias comerciales, referencias personales, todo lo que tenga que ver conmigo. Fue la posición que tuvo que adoptar Juan Camilo. Y Juan Camilo pasa por un escáner minucioso, detalladísimo, para que le otorguen el permiso de poder hablar de un portafolio X. Ni siquiera de constituirse como fondo de inversiones, sino para poder referir al fondo de inversiones. Ahí le hicieron un escáner
detallado, minucioso. Le investigan la familia, le investigan su entorno, le investigan sus acciones, la procedencia de su dinero. Solamente cuando empiezan a pasar esos cheques, esos chulitos, esos vistos buenos, aplica, califica, tiene buenos estados financieros, tiene buenas referencias personales, el currículum está completísimo. No solamente se dice, sino que también es un economista, es asesor financiero, es politólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa por un escáner. Le piden hasta el certificado de que de verdad aprendió a caminar de la forma correcta. El FSC o la FSC es una entidad financiera rigurosa, pero la FCA es la autoridad de conducta financiera más delicada a la que cualquier persona que quiere trabajar en la industria de finanzas puede aplicar. La licencia FCA es un permiso que se recibe para poder operar en el mercado financiero británico, ¿sí? Es un permiso que se recibe para poder operar en el mercado financiero británico, el más celoso, el más cositero, el que evalúa el perfil del postulante con lupa y que supone, escuchen esto, un prestigio para el que la obtiene, es decir, la licencia, porque quiere decir que esta empresa está cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que la FCA obliga a cumplir, entre ellos, el contar con buenos recursos propios. ¿Para qué? Para poder hacerle frente a posibles responsabilidades frente a terceros perjudicados. El día de mañana, ojo lo que pasa acá. Al fondo de inversión le pasa algo, quebró, desapareció. La FCA llama a Juan Camilo y le dice, a ver, señor, usted es el autorizado por el fondo de inversión para promover los portafolios. Y tenemos gente, tenemos personas, tenemos inversionistas quejándose de estafa. ¿Con qué va a responder? La gente está reclamando su dinero. ¿Usted con qué va a responder? Jóvenes, entrar a trabajar con un fondo de inversión no es un juego. Es muy delicado. Obliga a cumplir, entre ellos, el contar con buenos recursos propios para poder hacer frente a posibles responsabilidades frente a terceros perjudicados. También deberá demostrar que tiene activos mínimos que respaldan. Y ojo, si ustedes lo quieren saber, en este momento Juan Camilo Becerra tiene parte de sus bienes prácticamente hipotecados con el fondo de inversión para respaldar el capital suyo. No solamente Pan American Life, que es la aseguradora que protege el capital de los inversionistas, sino los bienes y el capital. Por eso fue que Juan Camilo se convirtió en inversionista del fondo, porque es otra de las exigencias. Señor, ¿usted con qué va a responder en caso de que pase algo? Porque la aseguradora responde en el primer portafolio por el 70%. Por eso se dice que de riesgo está un 30%. Si Pan American Life responde por el 70%, ¿quién responde por el otro 30%? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué se habla de una operación de riesgo en el primer portafolio del 30%, en el segundo del 20% y en el tercero del 10%? Porque siempre hay alguien que tiene que responder. Y la FCA se ocupa de eso. Al finalizar, le voy a pedir el favor a Marlene que nos comparta la experiencia de un integrante de su equipo que se las dio por investigar con la FCA y digitó un número que no correspondía a la licencia y de allá inmediatamente se pusieron moscas y empezaron a investigar. ¿Y cómo así? Esto no aparece aquí registrado, pero le vamos a dejar a Marlene al finalizar que nos comparte esa historia. Es súper delicado. Es como que tú te vengas siendo colombiano, panameño,
para México y empieces a infringir la ley en este país, de pronto va un poquito suave la cosa, aunque no tanto, pero vete a infringirla a Estados Unidos a ver qué te pasa. La equivalencia es más o menos la misma. Entonces, queridos líderes, ustedes están vinculados indirectamente a una compañía que es legal y adicional a ello es regulada. Y ya vamos a entender claramente esa parte. Para entender justamente cuando una empresa es legal y cuando una empresa está regulada, vámonos con este ejemplo. A partir del 7 de septiembre, por instrucción del presidente de El Salvador, Bukele, el Bitcoin es legal. ¿Lo sabían? Eso lo han publicado por todos lados, Pati. Por todos lados. Por todos lados. Uf, por todos lados. Ya. Todo el mundo ya lo sabe. ¿Qué significa ser legal? Que tiene el permiso del gobierno para circular y que yo utilizo en este momento en El Salvador. Si yo por cualquier motivo puedo llevar pesos colombianos, puedo llevar dólares, puedo llevar euros, pero hasta el 6 de septiembre la única moneda que me valía en El Salvador era la del país. A partir del 7, yo llego a una farmacia, yo llego a una carnicería, yo llego a una zapatería, yo llego al supermercado, a la tienda de ropa, a la tienda de lo que sea, y voy a pagar con Bitcoin. Y alguien que no conozca el Bitcoin me diga, señora, yo no lo recibo. ¿Perdón? ¿Usted ya sabía que el Bitcoin es legal en su país? Pues eso dicen, pero yo no lo recibo. ¿Y usted sabía que si no lo recibe está penado y está penalizado? Ah, pues a mí que me hagan lo que quieran. Delicadísimo, porque es legal. Ya el gobierno lo instituyó como una moneda de libre circulación. Ya lo reguló. Ok. Ahora, a partir del 7 de septiembre, o quedémonos en esto, hasta el 6 de septiembre, el Bitcoin en El Salvador ni es legal ni está regulado. A partir del 7 de septiembre es legal y estará regulado. Y ya les voy a decir por qué. ¿Qué pasa con el mismo Bitcoin en México? Todo el mundo dice, el primer país que legalizó el Bitcoin en Latinoamérica se llama México. Mentira. El Bitcoin en México no es legal, pero está regulado. ¿En dónde radica la diferencia? ¿Por qué lo regularon? Porque el presidente no fue tonto y dijo, aquí la gente mueve mucho Bitcoin. Vamos a crear una forma a través de la cual obliguemos al mexicano a rendir unos impuestos por la utilización de una moneda en un país en donde no es legal. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Rapidito, entes financieros, vamos a crear la Bitso, la Tauros y Cuenca, que son billeteras, ¿sí? A través de las cuales se hace trading, se comercializa con el Bitcoin, se compra y se vende. ¿Es legal el Bitcoin en México? No, porque no es una moneda de libre circulación. Si yo voy a la farmacia de la esquina a comprar con Bitcoin y el señor me dice, señora, perdóneme, pero aquí eso no es legal, tiene razón. Pero está regulado, está normado que los Bitcoin que usted quiera convertirlos a pesos mexicanos, antes los tiene que pasar, si lo quiere hacer de la forma correcta, por unas billeteras, ¿sí? Que de alguna manera están ligadas a las cuentas bancarias y en automático repercute ante Hacienda y Hacienda le dice, oiga, Genaro, usted acaba de cambiar $1,000 en Bitcoin y los acaba de pasar a 20,000 pesos mexicanos. Ah, ok, perfecto, págame impuestos. Está regulado.
pero no es legal. Ok. En cambio, el Bitcoin en El Salvador estará legal y estará regulado, porque se convierte en una moneda de libre circulación. Yo soy legal en Colombia, llego a México, en migraciones me ponen un sello en donde dice turista. Tiene permiso para circular en el país por 180 días. El día 181 podría seguir circulando, claro, yo me puedo quedar aquí, pero ya me quedo como ilegal. Y ya ni siquiera la norma internacional me respalda. Ya el pasaporte no me sirve, o me sirve para algo, ¿para qué? Para que me deporten. Entonces, una cosa es ser legal y otra cosa es estar regulado. ¿Ok? ¿Qué pasa con Well Ocean y Unión Capital? Well Ocean, ¿está regulado? No, no está regulado. No hay ningún ente, no hay ninguna ley internacional que diga que tú puedes promover Well Ocean en un país en donde no sea legal. No hay una norma. Así es que las personas, y lo voy a decir abiertamente, de Perú se presentan como de Well Ocean, ¿lo pueden hacer? Claro, libre albedrío. ¿Es lo correcto? No. Well Ocean sí tiene que legalizarse, porque no está regulada. No hay ningún ente gubernamental internacional que diga que Well Ocean puede desarrollar multinivel en cualquier lugar del mundo. No la hay. ¿Es legal? ¿En dónde Well Ocean es legal? En los países en donde tiene registro ante el ente gubernamental competente nacional. ¿Well Ocean ahora es legal en México? Sí. ¿Está regulado en México? Sí. ¿Bajo qué normas? Las normas nacionales, mexicanas. ¿En Bolivia es legal? Sí. ¿Está regulado? Sí. ¿Por qué normas? Las bolivianas. ¿En Colombia está regulado? No. ¿Es legal? No. Porque no tiene sede física, no está registrado ante la Cámara de Comercio. ¿Estamos claros? Pero está registrado en Inglaterra. Inglaterra, el comercio británico tiene cobertura, pero no con la figura del multinivel. ¿Qué pasa con la Unión Capital? Acá viene lo interesante. Esa alianza estratégica que se establece entre Well Ocean y Unión Capital le entrega la potestad a Well Ocean de funcionar a nivel mundial sin tener oficinas. ¿Por qué? Porque Unión Capital sí está regulado mundialmente. ¿Desde dónde? Desde la normativa internacional. ¿Cuál normativa? La de la FCA y la de la FSC. ¿Es legal? Sí. ¿En dónde? En el mundo entero. ¿Necesita oficinas? No. ¿Por qué? Porque lo respalda la normativa internacional. Unión Capital no necesita que se abran sedes físicas en México ni que se registre como Fondo de Inversión de México. ¿Por qué? Porque la norma internacional de los mercados financieros dice que tú puedes invertir en cualquier mercado a nivel mundial desde donde te encuentres, sin la necesidad de que ese fondo exista en tu país. ¿Qué significa eso? ¿Yo puedo invertir en la bolsa de valores? Claro, en la de Estados Unidos, en la de Japón, etcétera. ¿Yo puedo comprar propiedades en Estados Unidos? Claro, lo puedo hacer. Tengo que cumplir una serie de requisitos, pero lo puedo hacer. ¿Puedo hacer trading? Claro que lo puede hacer. ¿Puede invertir en commodities, futuros, factoring? Lo puede hacer. Porque hay una normativa para los fondos de inversión que regulan a nivel internacional. ¿Puedo hablar de Unión Capital a capa, a calzón quitado, como decimos los colombianos? Sí. ¿Respaldándome o a nombre de Well Ocean? Sí. Porque Unión Capital está entregando a Well Ocean el derecho de ser la única compañía que promueve sus portafolios en el mundo entero. Ahí está la gran diferencia. Porque la gente dice, joder, pero ¿cómo así?
si esta empresa es que tiene que ser legal en mi país para yo poder hablar del fondo. Mentira. Lo único que tienes que saber es que tienes que conocer la ley para verdaderamente hablar con conocimiento de causa y sin miedo a ser señalado. ¿Ok? Hasta ahí, eso es lo que básicamente en contenido general tenemos que saber, queridos líderes. Si alguien quiere preguntar algo con respecto a algo muy puntual, aquí estoy para ayudarles a entender. Tremendo entrenamiento, mi Pati Bella, bueno, de verdad supremamente agradecida por este espacio que nos permitiste el día de hoy. Voy entrando en estos momentos a un cierre. De verdad te agradezco enormemente por el compromiso, por haberte puesto en la tareita de organizarnos toda esta info. Ese entrenamiento nos lo regalaste también en Bogotá y fue maravilloso. Y pues bueno, familia, aprovechar toda la información que Pati nos brindó la noche de hoy. Me imagino que tomaron nota, apuntaron, a veces estamos con esas inquietudes y duramos tiempo con las inquietudes. Y bueno, la idea es que ya empecemos realmente a formalizar la información, porque nos quedamos así siempre en el aire y seguimos preguntando y seguimos, ¿y por qué? Y es que, bueno, ya ahí tuvieron tremendo entrenamiento y espero las cosas hayan quedado muy, pero muy claras. Entonces, familia, un abrazo gigantesco. Gracias, mi Pati hermosa, de verdad agradecida. Y pues nada, familia, quedamos súper pendientes. Un abrazo gigantesco. Bendiciones. Acuérdense, 8 de la noche estamos conectados con Roger Pardo, volando. ¿Listo? Un abrazo. Gracias, Marley. Gracias a todos por su asistencia. Pati, bendiciones. Muchas gracias. Mucho poder. Adelante, doctor Rubén. ¿Está hablando? Sí, mi Pati. Muchas gracias. Bendiciones. Ok, perfecto. Listo, queridos líderes. Nos vemos en la sala con nuestro queridísimo Platino Elite, Roger Pardo. Chao, fue un placer. Gracias, Diana. Ya lo veremos. Chao. Chao, muchas gracias.